Buenos días, hermanitos. Hoy tenemos un tema muy candente, muy polémico. Es un tema que se analiza mucho en los círculos sociales, en los círculos políticos, sobre todo en época de elecciones, cuando muchas veces se tiene que escoger entre los principios y la economía y la llamada estabilidad económica. ¿Hasta qué punto nosotros preferimos lo económico, la estabilidad, a los principios? ¿O en qué medida nosotros debemos de mantenernos en nuestros principios en los que el Señor nos pide y nos exige y más bien de repente dejar en segundo lugar la cuestión económica? La gente va a tomar su decisión en el momento que tenga que elegir entre ambos dos a lo largo de su vida, muchas veces, no una vez. De repente en un simple acto de un negocio, de una transacción comercial, inclusive a veces hasta en las herencias, papá muere, deja terrenos, casas, negocios, y entonces los hijos hasta litigan, se enjuician por ese tema económico, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice nuestro Señor esta mañana. Proverbios capítulo 18, versículo 23. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. Tenemos una primera situación que se presenta desde que el hombre es hombre. Dice, el pobre siempre suplica. ¿Por qué? Porque lamentablemente quienes tienen el poder económico, pues abusan. El rico, como tiene el dinero, tiene el poder, y como tiene el poder, quiere hacer lo que le da la gana. Y entonces por eso dice, el rico responde con dureza, se comporta de manera muy tosca y abusiva. Por su lado, el pobre, lo único que le queda es agachar la cabeza. Esta es una situación que se da todos los días en todas partes del mundo. No debería ser así, pero así es. ¿Correcto? Bien, seguimos. Proverbios capítulo 14, versículo 20. Aun por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. Y no solamente el rico abusa del pobre, sino que además el pobre es mal visto, hasta por sus propios amigos, por sus propios colegas, por sus familiares, los vecinos. Si alguien tiene plata, todo el mundo le hace fiesta, todo el mundo va, lo visita, lo llama por teléfono, lo saludan por su cumpleaños, ¿no? Que tiene dinero es muy querido por todo el mundo. Tú tienes plata, tienes amigos como cancha. Si en cambio eres pobre, nadie se acuerda de ti. Nadie se acuerda de tu cumpleaños. Es mal visto, ¿no? Seguimos. Proverbios capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. ¿Y cómo ve Dios estos actos que acabamos de comentar? ¿Cómo ve Dios la explotación? ¿Le gusta, le agrada que exista diferencias económicas? ¿Le agrada que un hombre tenga el poder y abuse de los pobres? Hoy estamos en una situación muy difícil. Estamos en la etapa más crítica de la sociedad. Hay ruptura de los valores morales. Ahora todo el mundo abusa de todo el mundo trata de sacar provecho de la mejor manera posible. Aún en la desgracia lo hemos visto con el COVID, cómo es que gente necesitaba desesperadamente un medicamento, necesitaba oxígeno, un respirador o algo por el estilo, y su prójimo, sus semejantes, en vez de apoyarnos unos a otros, ver la manera de ayudar a esa persona a resolver su problema, su angustia, pues más bien al revés. Hemos visto cómo es que se aprovechan de esa necesidad, de esa desesperación, para venderle 10 veces más un producto o esconder el oxígeno, acapararlo para venderlo también a precios realmente criminales, ¿verdad? Y entonces, pues todo eso está mal visto por el Señor.
Acá lo dice muy claro. El que oprime al pobre afrenta al hacedor. Afrenta a Dios. Ofende a Dios. Eso es como un padre, ¿no? Si tiene, por ejemplo, sus dos hijos y uno de ellos tiene más y lo maltrata al otro, el buen padre no le gusta. Así es. Exactamente. Exactamente. Preciso. No hay nada más que agregar. Y en cambio dice, el que se apiada del necesitado, le honra a Dios, le honra al Padre. O sea que a Dios le gusta, le encanta la misericordia. Justamente una de sus mayores enseñanzas es misericordia prefiero y no tantas alabanzas. Misericordia prefiero y no tantos sacrificios. Porque la gente antiguamente sacrificaba al mejor animalito, ¿no? Al primogénito, y lo ofrecían a Dios. En eso sí eran muy cumplidos, y en las alabanzas hasta ahora. Muchas iglesias van puntualito, ahora por internet, y están alabando al Señor y todo bien bonito, pero termina la ceremonia religiosa y pues sigue la vida de siempre, de abuso, de encono, de odios, de resentimientos. Lo que el Señor prefiere, tú lleves una vida digna, con mucha misericordia. El regalo que mejor le agrada al Señor no es un canto, no es una flor, no es una alabanza, no es el sacrificio de un animalito. Lo que más le agrada al Señor es que tú le ayudes al otro hermano, al hermano que es necesitado, al hermano que está caído, al hermano que está enfermo, al hermano que está desnudo, al que está sediento, al que está hambriento. Eso es lo que le agrada más a nuestro Señor. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Esta es la promesa que Dios le hace a su pueblo. Hablamos del pueblo de Israel en ese tiempo, donde ellos vivieron muchos años de pobreza, de esclavitud inclusive, de angustia, de necesidades. Y entonces el Señor dice que en algún momento no va a haber ni un solo pobre entre ustedes. Porque efectivamente Dios es un padre, como cualquier buen padre, y quiere que todos sus hijos vivan bien. Por lo tanto, Él promete que no va a haber un solo pobre entre su pueblo. Ya que el Señor bendecirá a este pueblo, ¿no? Y dice que le va a dar por herencia una gran tierra para que la pueda poseer. Una tierra maravillosa para que la pueda poseer. Esa es la promesa de nuestro Señor. Pero recuerden que entonces ahora ya no estamos hablando solo del pueblo judío. Hemos dicho que el pueblo de Dios está repartido en el mundo entero y está formado por todas aquellas personas que cumplen su ley, que viven en forma honesta, que viven en amor de Dios. Para todas estas personas es esta bendición y promesa. No habrá un solo pobre. Sabemos nosotros quienes creemos en Dios y creemos en la promesa de Cristo, sabemos que Él va a regresar y terminará con toda esta pobredumbre del mundo. ¿Correcto? Y ya no habrá nunca más ni un solo pobre en el pueblo de Dios. Veamos ahora qué nos dice el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo del 24 al 25. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. De nada sirve preocuparse. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Primero veamos el versículo 24.
Nadie puede servir a dos señores. ¿A qué señores se refiere? A las riquezas A las riquezas y a Dios. y a Dios. Lo bueno o lo malo. Lo bueno y lo malo. O al diablo, claro. A Dios y al diablo. Muy bien. No hay medias tintas en esto. Tienes que tomar una decisión. Según los planteamientos teóricos, dicen, ¿quién da trabajo? Los inversionistas, los que ponen las empresas, las fábricas, ellos son los que dan trabajo. Estamos hablando de las grandes mineras, estamos hablando de los grandes capitales internacionales que vienen y se llevan nuestras riquezas y nos dejan una propinita. Se van ahí y ya no van a dar trabajo. Va a haber pobreza, va a haber desocupación, va a haber hambre, que viven a los que les gusta la ley de la selva. Al que es más vivo, al más fuerte, le gusta la libertad. Libertad de inversión, libertad de explotación. La ley del más fuerte, del más inteligente, del más hábil. Eso le gusta al capitalista, porque sabe que un ciego no puede competir con él, que un cojo no puede competir con él, que un discapacitado en general no puede competir con él, con un loquito no puede competir con él, un tontito no puede competir con él, y siempre va a haber alguien que tenga más plata. Yo. El sistema capitalista se basa en eso, en el libre mercado, libertad para invertir. No pueden prohibirle a nadie que invierta. Deben darle facilidades a los que invierten, porque los que invierten son los que dan trabajo. Mentira. Los inversionistas aparecieron con el capitalismo, pero trabajo ha habido desde que el hombre es hombre. Cuando el hombre era nómade, tenía que ir a trabajar a conseguir sus frutas, a cazar. Esos trabajos es la forma de conseguir sus alimentos. Y no había un inversionista que les diera trabajo. Simplemente todo el mundo iba y conseguía sus alimentos. Y hasta ahora hay mucha gente que tiene su chacrita, que tiene su negocito, y nadie le da trabajo. Él va y pone su negocito y vive de su chacrita, vive de su negocito, sin ningún problema. Es un gran cuentazo que el inversionista es el que da trabajo. Y si no hay inversionistas, si no hay inversión, no hay trabajo y hay pobreza. ¿Y por qué? Una cosa es prometer antes de las elecciones y otra cosa es cumplir después de las Porque elecciones. se ve en la realidad de que no puedes ejecutarlo. No puedes ejecutarlo porque tú no tienes mayoría en el Congreso, no tienes mayoría, no tienes las fuerzas militares, no tienes las fuerzas policiales, no tienes nada, no tienes el poder. Y entonces, ¿cómo das una medida? Se hace tal ley a favor del pueblo si nadie te va a apoyar. Es más, ¿quién gobierna verdaderamente en nuestros pueblos? Las grandes empresas. Las grandes empresas, los grupos de poder. Así que en realidad, no importa quién entre, los que van a decir qué se hace en este país son las grandes empresas, son los grupos de poder, porque son los grupos de poder los que definen la política de un Estado. Y entonces que no nos engañen. Pero ese no es el tema. El tema es que tú no puedes servir a Dios y a la riqueza. ¿Ya? Supuestamente, alguien te ofrece riquezas, estabilidad económica, seguridad económica. Pero ¿quién te ofrece esa estabilidad económica, ese bienestar, esa riqueza, trabajo, estabilidad de todo tipo? ¿Quién te ofrece eso? Un corrupto, un asesino, un violador. Nos olvidamos quién me está ofreciendo estas riquezas. Gente que promovía los abortos, gente que promovía la esterilización masiva, gente que asesinó estudiantes, campesinos, dirigentes sindicales, gente que robó prácticamente toda la riqueza del Perú, hasta los lingotes del Banco Central de Reserva. No tenemos memoria, no hemos visto esos videos donde un juez dice, ya, pero ¿quién la ha hecho? ¿Pero la violaba a la chica? ¿O cómo fue? Ya, pero ¿cómo quieres que lo saque? ¿Inocente o así nomás? ¿Ah? Esa gente es la que ahora viene y te ofrece pobreza, desgracias, hambre o estabilidad económica con nosotros, te dice. ¿No te asemeja eso al demonio? El demonio no es el quien te promete muchas cosas. ¿Acaso no le prometió el demonio a Jesús eso? Mira, todo esto es mío y te lo doy si me adoras.
no se da la misma figura. No se puede servir a dos señores. O estás con Jesús o estás con el demonio. O adoras al demonio o adoras a Jesús. Por otro lado, Jesús dice, de nada sirve preocuparse por qué voy a comer, con qué me voy a vestir, o sea, por la situación socioeconómica. Porque el que trabaja, de donde sea consigue. así es. Y sobre todo quien trabaja honradamente, quien trabaja de acuerdo a los principios de Dios, siguiendo sus enseñanzas, cumpliendo sus mandatos. Esa persona no tiene por qué preocuparse. Y sin embargo, hay muchos que se dicen cristianos, católicos, etcétera, que se dicen que creen en Dios y pertenecen a sus iglesias, y sin embargo están optando por lo que ofrece el demonio. Aceptan la inmoralidad, saben que hay corrupción, pero dicen, bueno, ya sabemos que va a robar, ya sabemos que es corrupto, ya sabemos que es así, todo así, pero por lo menos vamos a estar bien, por lo menos vamos a estar tranquilos. El que cree en Dios no se preocupa de esas cosas. Confía en Él y en su propio trabajo honrado. Continuamos. Marcos capítulo 14, versículo 7. Porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta frase se refiere a cuando Jesús estaba aquí en la tierra y había mucha gente que prefería ir a hacer otras cosas a estar con Jesús. Como Marta. Como Marta, ¿no? Preocupada por los quehaceres del día a día. En este caso, había gente que ponía la disculpa de que ellos estaban yendo a ayudar al prójimo. No podían seguir a Jesús porque tenían, digamos, un hermano enfermo, tenían un abuelito que necesitaba cuidados, qué sé yo, tenían que hacer mucho bien a los menesterosos, a los pobres, ¿no? A los enfermos, a los necesitados. Y por lo tanto no podían seguir a Jesús. Y Jesús dice, sí, pero pobres siempre va a haber, enfermos siempre va a haber gente sufriente y necesitada. Pero yo voy a estar aquí solamente un tiempo, luego me iré. Esta imagen la podemos trasladar a la situación actual y podríamos decir que, bueno, nos debemos de preocupar por el pobre. Claro, hemos visto que a Dios le agrada la misericordia, claro que sí. Pero tampoco se trata de que nos preocupemos de los pobres y todo lo demás, pero olvidemos realmente los principios del Señor. No solamente el Señor te dice, ayuda al necesitado. El Señor te dice no robar, no mentir, no matar, no fornicar, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una ley que hay que cumplir. Seguir a Dios es lo primero. Por eso es el primer mandamiento. Por eso es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Está bien que te preocupes por los pobres, pero entre pobre y Dios, pues no hay nada que dudar. O sea, Dios es primero siempre. Y Dios te va a ayudar justamente a que después puedas atender a ese necesitado o de alguna manera Él mismo se va a encargar de proveerle de lo que Él necesite, si Él está con Dios. Así que no hay dudas, no hay nada que discutir. Primero es Dios, siempre. Y en la elección que tenemos que hacer, tampoco hay dudas. Dios, sus mandatos, sus principios, el no robar, el no matar, el no fornicar, todo eso es primero. Finalmente, Marcos capítulo 10, versículo 25.
Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué dirá eso Jesús? Porque el rico siempre tiende a estar primero por su riqueza, pensar siempre en su riqueza. Correcto. Como dicen, pues que el dinero cambia a las personas también, ¿no? Muy bien. O sea, prácticamente Jesús está estableciendo de que la persona que es rica difícilmente va a ser una persona moral, mucho peor seguir a Dios. Es imposible. O sea, riqueza y moralidad van a ir siempre de la mano. Eso es lo que está diciendo. Dicen que la inversión es importante, que no espantemos a los inversionistas. Ellos son los que dan un trabajo, ellos son los que mueven la economía. Y nadie se ha preguntado, ¿y cómo consiguieron esa plata, ese capital, los capitalistas, los inversionistas? Una cosa es que tú te preocupes por tus necesidades, por comer, por vestir, por curarte cuando estás enfermo. Y otra cosa es que te propongas ser rico, millonario. Quieres tener un auto del año, quieres tener una casa en la playa y otra casa en Valparaíso y otra casa en Miami, qué sé yo. Eso es vanidad. Son cosas muy diferentes. Cuando el hombre busca las riquezas, está cayendo ya en usura, en vanidad, está cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque necesariamente para hacerte rico vas a tener que pisotear a los demás. Alguien va a tener que trabajar más que... A alguien le vas a quitar lo que a él le corresponde para tú hacerte rico. No hay otro. Y entonces decimos, pero él va a dar trabajo, no hay que espantarlo, ¿no? O sea, una persona que no le ha importado nada con tal de hacerse rico, porque, digamos en el caso de Inca Pharma, por ejemplo, lo que quiere es apoderarse del mercado, se compra Mi Pharma, Arcángel, etcétera, etcétera, y apoderarse al 100% del mercado, y no le importa. Esos pequeños comerciantes, esos farmacéuticos, etcétera, que han puesto su botiquita, sus farmacias, y que de eso viven, no le importa. ¿Qué le importa a él? Lo que le importa es tener el 100% del mercado, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que él sigue invirtiendo, él es el que va a dar trabajo. Efectivamente, hay mucha gente ahora que tiene trabajo con Inca Pharma. Gracias a Inca Pharma tienen trabajo. Sí, pero ¿qué calidad de trabajo? ¿Con qué calidad de sueldos? Tal vez hubiera sido mejor que no haya esta enorme, gigantesca competencia y que estas personas vayan juntando su platita y pongan sus farmacias y sus boticas y ganarían mucho más y tendrían una vida más tranquila, sin explotación, sin abuso. Pero cada uno ve las cosas desde la óptica que le conviene. Dice que uno ve las cosas de acuerdo al color del lente que tiene puesto. Si tengo un lente de color rosado, voy a ver todo lo rosado. Si tengo un lente de color azul, voy a verlo de color azul. Y entonces eso es lo que pasa. Muchas veces se ponen un lente del capitalismo, del comunismo, del socialismo, de lo que sea, del islamismo. Entonces, según el lente, todo lo ves de ese color, de esa manera. No olvidemos que Montesinos inició en el Perú una historia del Perú diferente. La historia de comprarse a los militares, la historia de comprarse a los políticos, a los congresistas, la historia de comprarse a la policía, la historia de comprarse a todo el mundo, cantantes, deportistas, jueces, hombres. Y entonces, ¿por qué Jesús dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos? La comparación es clarísima. A ver, ¿has pasado a un camello por el ojo de una aguja? ¿Ah? ¿Has pasado? Pues? Empújalo, empieza por la colita. ¿Ah? Prácticamente imposible, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Es prácticamente, es imposible. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero si, imagínate, dice, más fácil es que un camello pase por aquí
que un rico entre al reino de los cielos. Con eso está diciendo Jesús que todo aquel que es rico ha hecho riqueza de mala manera. Porque claro, si es una persona honesta, si cree en Dios y tienes excedentes de tu trabajo, te sobra platita, vas ayudando a tu mamá, vas ayudando a tu hermano, vas ayudando por último a los enfermos, a los abuelitos, a los inválidos. Siempre estás preocupado en repartir lo que te está viniendo. No estás preocupado en tener más casas, más cosas y más carros, ¿no es cierto? Entonces difícilmente un rico se ha hecho rico siendo justamente así, menesteroso, misericordioso. El rico tiene su Dios, la riqueza, y no se puede servir a dos dioses. Por eso mismo, un rico no puede entrar al reino de los cielos. A menos que se arrepienta y ya después empiece a repartir su riqueza. Obviamente, la posibilidad del arrepentimiento siempre está para todo ser humano, siempre, ¿no? Pero por eso mismo dice, es más fácil, da a entender que es prácticamente imposible, pero hay esa pequeñísima posibilidad de que, bueno, efectivamente, en último momento se arrepienta de todo lo que ha hecho. Un joven rico viene y le dice, voy a seguirte, Jesús. Ya, pero ¿sabes qué? Primero anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego vienes y me sigues. Y dice la lectura que el joven rico se fue muy triste. Claro, porque él dijo, yo cumplo todo, Señor. Sí, encima decía eso, Señor, yo cumplo todo, tus mandamientos. Sí, te falta una sola cosa. Anda, vende todo, repártelo entre los pobres. Y se fue triste, porque ama la riqueza más que a Dios. Le tenemos miedo a la pobreza. Le tenemos miedo a vivir humildemente, en forma sencilla. Pero sin embargo hay muchísima gente que vive en forma sencillita, tanto en el campo como en la ciudad. En el campo hay un montón de gente que tiene su casuchita y todos los días se levanta, se va a la chacrita a conseguir algo por ahí, tiene su vaquita, le da de comer, ¿no? Y vive en una forma bien sencillita. Y ahí está, y es feliz, tranquilo. No se angustia porque no tiene internet. No se angustia porque no tiene televisor. Vive tranquilo su vida. Y en la ciudad también. Hay muchísima gente. Yo conozco personas un radiotécnico, por ejemplo, que conozco. Él se levanta a las 10 de la mañana, tranquilo, se va al mercado, trae para su desayuno, está desayunando a las 11. Sí, Almuerza a las 5, se acuesta a las 3 de la mañana, haciendo sus trabajos hasta el último de radiotécnico. Y vive una vida tranquila y sin problemas. Y no tiene gran cosa, no tiene nada, prácticamente podríamos decir así. Entonces, quiere decir que el bienestar o la felicidad definitivamente no está pues en las posesiones, en las cosas materiales, en los inventos del hombre, en un televisor de 50 pulgadas, ni nada por el estilo. ¿Ok? Muy bien. Así que, ¿tú por quién escoges? ¿A quién eliges? ¿Eliges el bienestar económico? ¿La estabilidad económica? ¿La riqueza? Que es efímera. Hoy día la tienes y mañana no. ¿O escoges seguir a Dios? Amarlo a Él en primer lugar y amar a tu prójimo en segundo lugar, como a ti mismo. ¿Qué escoges? ¿Los principios, los valores o un supuesto bienestar económico? Tú decides. Y lo que tú decidas va a tener consecuencias hasta en tus hijos. Porque entonces también a tus hijos enséñale a que prefiera el bienestar económico a la honradez,
a la moral. Si te preocupa tanto el bienestar de tus hijos, define bien qué es bienestar. Si tú crees que no te importa que tu hijo sea un violador, un ladrón, un narcotraficante, con tal que esté bien económicamente, has tomado tu decisión. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Yo sé que el Señor sostendrá la causa. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido, el derecho de los pobres. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Con liberalidad ha dado a los pobres, con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado como honor. El amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra, para ponerlos por obra, para ponerlos por obra.